Saludos desde el Tabernáculo de Dios, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Samalayuca. Vamos a abrir la escritura en el libro del profeta Daniel. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9. Y usted me dice amén, por favor, cuando lo tenga con usted. Vamos a estar entrando en nuestro tema, esta serie de enseñanzas que hemos estado llevando. Y estamos mirando en esta mañana la visita del ángel Gabriel a Daniel, específicamente los 6 propósitos de Gabriel a Daniel, y estamos en la parte 2. ¿Cuántos están en Daniel capítulo 9 y verso 1 en adelante? Dice la palabra de Dios de esta manera, así dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, en ruego, cilicio y ceniza. Vamos a tener una palabra de oración, luego toman su lugar y entramos en materia de enseñanza. Solamente continuamos con ese instrumental, Monte Calvario, y posteriormente todos van y toman su lugar. Vamos a orar, Padre, esta mañana. Venimos delante de su presencia. Señor, gracias, porque usted le permite, Señor, a este órgano tan importante que puso dentro, Señor, de cada ser humano, el corazón, le permite palpitarse. No sabemos cuándo será la última vez que nuestro corazón latirá por última ocasión. Por eso el salmista dejó escrito: enséñame a traer sabiduría al tiempo, a los años que usted me deje sobre la tierra. Enséñeme a contar mis días, a traer a entendimiento. Señor, estamos aquí esta mañana y estamos muy contentos porque podemos estar en la casa de Dios. Y mis hermanos que están en otras partes, que no tienen esta oportunidad de estar aquí, pero que están conectados en esta mañana. Señor, oramos que usted les bendiga y en sus hogares, en su automóvil, algunos de ellos probablemente en su trabajo, qué sé yo. Señor, pedimos en esta mañana una vez más que usted venga, Señor, como siempre, y abra el sentido, el entendimiento de todos, cada uno de nosotros, y podamos salir en esta mañana por esas puertas mejores cristianos que como entramos. Señor, por las necesidades que pueda haber, por mis hermanos y hermanas en la audiencia, Señor, virtual, que en esta mañana, Señor, por la fe que usted ha depositado en ellos, que ellos, Señor, toquen el borde de su manto y reciban su milagro, Señor, porque usted es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Oramos por cada iglesia hermana en nuestro país y en todo el mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, póngase cómodo, por favor. Perdón, vamos a estar entrando en materia de enseñanza y estamos, amén, estudiando el tema, los 6 propósitos del ángel Gabriel a Daniel. A manera de introducción,
Decíamos que el profeta Daniel ya tiene 68 años en cautiverio, él y sus hermanos allí en Babilonia. Ya para estas fechas en que Daniel recibe esta visión de Daniel capítulo 9, ya es el año 538, eso es lo que habló nuestro profeta. Año 538 antes de Cristo. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 606. Para el año 538 ya han transcurrido 68 años. Daniel, conforme lo habla en el capítulo 9, hace cuentas, hace un resumen y dice, bueno, ya tenemos aquí 68 años en cautividad. Es el tiempo que regresemos nosotros a nuestra tierra, a reconstruir el templo, a reconstruir las murallas de Jerusalén. Todo eso había sido destruido cuando Nabucodonosor llegó y se lo llevó cautivo. Entonces, el tiempo ha transcurrido y decíamos que para ese entonces, año 538, hicimos una línea del tiempo. Año 606 antes de Cristo, cuando ellos fueron llevados en cautividad. Para el año 538 ya han transcurrido 68 años. A ellos se les dijo que iban a estar cautivos, que iban a estar presos en Babilonia por 70 años. Eso se los dijo el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 25, allí es donde nosotros encontramos, ¿ve?, que se les dijo, vamos a estar cautivos por 70 años. Los 70 años ya casi están por cumplirse. Nabucodonosor, el reino babilónico, sí está por terminar su imperio. Babilonia está terminando su función como imperio y se están levantando los medos y persas. Ya para el año 539, los medos y persas ya están tomando lugar y entonces estos reyes, tanto Ciro como Darío, Dios pone en el corazón de ellos que extiendan cartas, permisos. Estamos hablando de la potencia mundial de aquel entonces. Están extendiendo el permiso para que todos los que quieran regresar a Jerusalén regresen y reconstruyan la ciudad. Daniel capítulo 9, le decía yo a usted que relaciónelos con Esdras, Nehemías, ¿ve?, el libro de Esther. Allí es donde usted va a intercalar estos libros de Esdras, Nehemías y Esther. Aproximadamente entran allí al principio de los medos y persas. Vamos a ir a Esdras capítulo 1. Perdón. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, dice, Esdras fue un sacerdote, un escriba de la ley. Dice Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito
por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Muy bien, hasta allí está entendible. Ahora, van a regresar, van a empezar a reconstruir Jerusalén, van a regresar otra vez al templo, a adorar al gran Jehová de los ejércitos. Este templo, hermanos, cuando fue dedicado, ¿verdad?, en su principio por Salomón, la gloria de Dios bajó en el templo, y entre las oraciones que Salomón hace cuando dedica el templo, dice: Señor, si tu pueblo, ¿verdad?, se encontrase fuera de aquí en algún lugar y ellos tuvieran necesidad, Señor, que ellos volteen hacia donde está este templo, Señor, y ellos oren a usted, y usted en su misericordia les responda. Entonces, ahora están regresando para reconstruir el templo. ¿Ve? Van a estar allí, van a reconstruir el templo. Si usted lee Esdras, de Nehemías, cuando ellos reconstruyen el templo, tienen un avivamiento tremendo. Es un gozo, es una alegría, es una gritería tremenda. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ahora estaban ellos allí en la casa de Dios, donde bajaba la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba. Posteriormente, ¿ve?, Zorobabel, yendo al mando de ellos, reconstruyen el templo, después reconstruyen las murallas. ¿Ve? El tiempo transcurre, estamos hablando ya del año 536 promedio de la era cristiana, empiezan la reconstrucción del templo, todo ello, ¿sí? Y el tiempo continúa hasta acercarse al año 0. El año 0, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, de allí la contabilidad de los años es de menos a más. Mientras acá era de más a menos, ¿ve?, cuenta regresiva, ahora aquí es de menos a más. ¿Qué acontece en el año 70? En el año 70, ya de la era cristiana, después de Cristo, año 70, el general romano Tito Vespasiano llega y destruye Jerusalén. Bueno, su ejército destruye Jerusalén. ¿Ve? El pueblo judío, ¿verdad?, empieza a ser dispersado por todo el mundo. ¿Qué es lo que quedó de el templo del año 70 cuando es otra vez derribado? Solamente queda lo que hoy nosotros conocemos como el muro de las lamentaciones. ¿Cuántos han oído acerca del muro de los lamentos? Es algo muy famoso, ¿verdad? Es todo lo que quedó de esas rocas, esas piedras que un día estuvieron sosteniendo las paredes del templo. Eso es todo lo que hoy existe en Jerusalén. El muro de las lamentaciones. Hasta nuestros días, ¿ve?, si usted observa imágenes, información sobre el muro de los lamentos, el pueblo judío, ellos van y oran allí, ¿ve?, ante esa pared, ponen sus manos, ¿ve?, porque ellos saben que allá cientos de años atrás, un siervo de Dios llamado Salomón dijo: Señor, que usted
escuche siempre las oraciones que se hagan desde este lugar o hacia este lugar. Mucha gente envía, ¿verdad?, sus peticiones por correo, hoy en pleno siglo XXI, ¿verdad? Mucha gente envía sus peticiones, ¿ve?, al correo de Jerusalén. Mucha gente lo hace hoy en día. Peticiones por sanidad, peticiones por un milagro, gente que está desahuciada, ¿ve?, de cáncer, de sida, con problemas graves. Mucha gente envía sus peticiones hoy en día al correo de Jerusalén, y todas esas peticiones llegan al correo de Jerusalén, y ellos tienen, ¿verdad? Sí, el correo de Jerusalén tienen sus carteros, ¿ve?, y ellos saben que eso va rumbo al muro de los lamentos, y ellos toman esas peticiones y las llevan, ¿ve?, y las meten entre las hendiduras de las rocas. Algo tremendo, ¿ve? Ahí los ponen, ¿ve? Las hendiduras de la roca, donde hay hendidura, allí ponen esas peticiones, porque se acuerdan de la oración que hizo Salomón. Señor, que usted conteste, este sea su lugar donde usted habite, ¿ve? Es todo lo que queda hoy, el muro de los lamentos, ¿ve? Encima del muro de los lamentos, ¿ve?, hacia arriba, usted ve hoy lo que es la mezquita de Omar, el templo que tienen ahí los árabes. Ahora, ese va a ser otro tema, espérese que lleguemos a ello. Solamente estoy haciendo una introducción, ¿ve? El templo, ¿ve?, fue derribado, todo eso en el año 70 ya de nuestra era. Posteriormente, una vez más, fue derribado. Muy bien, vamos a ir a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, del verso 1 hasta el verso 19, usted va a encontrar la humillación de Daniel, la adoración, la humillación, la confesión, la alabanza a Dios. Por cierto, yo les he enseñado a ustedes, tabernáculo de Dios, y hermanos que me ven a través de la transmisión, ¿ve?, que si usted aprende el protocolo de cómo ir a la presencia de Dios, usted va a entrar a la presencia de Dios. Pero usted tiene que saber cómo ir a la presencia de Dios, ¿ve?, porque hay un protocolo, ¿ve? Es como, por ejemplo, cuando usted va a ver a alguna persona importante, al presidente, alguna persona, hay un protocolo, ¿ve? Usted no nomás puede llegar y entrar, aquí vengo. No, tiene que hacer una cita, ¿verdad? Y luego probablemente, ¿verdad?, lo vayan a ver los entrevistadores, de qué se trata su petición, qué es lo que necesita, ¿ve? No, es todo un protocolo. Entonces, para entrar en la presencia de Dios, yo le he predicado a usted que estos hombres, como el profeta Daniel y los demás hombres de Dios, ellos sabían cómo entrar a la presencia de Dios, ¿ve? Job dijo, ¿quién me diera que yo pudiera ir, ¿verdad?, y tocar a la puerta de la casa de mi Dios y hablar con él? O sea, ellos conocían el protocolo. Daniel está usando ese protocolo. Si usted lee Daniel capítulo 9, del 1 hasta el verso 19, usted va a encontrar cómo es el protocolo, cómo acercarse a la presencia de Dios, ¿ve? Y una de las cosas es, ¿ve?, que usted tiene que saber que para ir a la presencia de Dios, usted necesita entrar con adoración. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, adoramos, cantamos, porque ese es un protocolo, ¿ve? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la presencia de Dios y vamos a oír la palabra de Dios. Entonces el protocolo es adoración delante de Dios, alabanza a Dios. Usted aproveche cuando viene a la casa de Dios, aproveche para levantar sus manos al cielo, para cantar a Dios, para decir aleluya. Sí, Dios no le está pidiendo que sea perfecto. Dios no le está diciendo hasta que seas perfecta, adórame. No, usted tiene que saber que eso es parte del protocolo. Usted empiece a adorar con todas sus fallas, con todos sus errores. Usted empiece a adorar para que vaya entrando a la presencia de Dios.
y usted empieza a adorar, era lo que hacía el profeta Daniel, analícelo, empieza a adorar, posteriormente se humilla delante de Dios. Señor, hemos fallado. Después de que adora, empieza a humillarse delante de Dios. Después de ello confiesa sus pecados, y luego después de ello trae sus peticiones. Es un protocolo, es un proceso. Adoración, humillación, ¿verdad? Confesión, petición. Y entonces usted va a encontrar, cuando usted termina de leer Daniel capítulo 9, que el ángel bajó. Creo que cantamos un canto así, ¿no? Que habla el ángel de fuego. Si le adoramos, ¿verdad? Dice, si le adoramos, Él bajará. Usted aproveche mientras está en la tierra de los vivientes para adorar a Dios. Quite de su mente que usted es falto, todos fallamos, pero estamos aquí para que Dios nos ayude y nos levante, nos restaure. Entonces, es un protocolo, santos. Y cuando la presencia de Dios baja, asunto arreglado. Dice, pastor, asunto arreglado, asunto arreglado. Usted va a sanar, Dios le va a resolver sus problemas. Yo soy testigo, los que ya somos ancianos en esta tierra, entre ellos yo soy testigo cómo es que Dios contesta las peticiones de nosotros, y en ocasiones para nosotros es imposible, pero yo he visto al Dios de la gloria cambiar leyes del gobierno para beneficiar a los hijos de Dios. Sí, Señor. Cuando usted lee el libro del profeta Isaías en el capítulo 45, usted se dará cuenta que el gran Jehová de los cielos todavía ni nacía Ciro. Isaías profetiza, está viviendo casi 800 años antes de la venida de Cristo. Ciro viene a aparecer, sí, en el escenario en los años 500 y fracción antes de Cristo. Una diferencia casi de 200 años. Y ya Isaías, ungido por el Espíritu Santo, está hablando, vendrá sobre la tierra un hombre y se llamará Ciro y va a hacer mi voluntad, dice el Señor. O sea que Dios cambia las leyes de los gobiernos para beneficiar a uno de sus hijos. A ver, vamos a ir al libro del profeta Isaías y luego regresamos a Daniel. Isaías capítulo 45. ¿Cuántos estamos allí? Isaías 45, y antes de entrar a Isaías 45:1, por favor leamos el verso 28 del capítulo 44. Ahí está enseguida, arribita. Isaías 44:28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, dice el Señor. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Casi 200 años antes de que aconteciera que Ciro estuviera sobre la tierra, ya el Espíritu Santo está profetizando. Vendrá un hombre sobre la tierra y le voy a poner Ciro. Yo creo que para ese entonces, cuando Isaías profetizó, yo creo que ni el abuelo de Ciro estaba sobre la tierra, sería algún niño. Y luego dice el verso 45:4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Eso está tremendo, tremendo. Este Ciro va a hacer mi voluntad, aunque nunca se convierta a mí, pero va a hacer mi voluntad. ¿Y qué hace Ciro? Llega al trono. Vamos a dramatizarlo, habla con Daniel. ¿Cuántos años tienen ustedes aquí, Daniel?
Hoy ya tenemos 70 años, Ciro, desde que salimos de nuestra tierra. Voy a hacer cartas para que regresen ustedes a su tierra. Y por medio de Ciro y Darío se hacen los edictos y regresan a restaurar el templo en Jerusalén. Todo eso bajo el gobierno de Ciro, de Darío, de los medos y persas. ¿Sí? Muy bien. Regresamos a Daniel capítulo 9 y ya miramos cómo es que Daniel sabía cómo entrar en la presencia de Dios. Cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo que comía, ¿verdad?, y convivía con pecadores, dijeron, pero ¿cómo es posible que se relacione con esa gente? Y el Señor le dijo, el sano no tiene necesidad de médico. El que tiene necesidad de médico es el enfermo. Yo he venido a los pecadores. Entonces, hay un protocolo para entrar a la presencia de Dios. Úselo, hermano, aprovéchelo. Sepa cómo entrar en la presencia de Dios. Daniel capítulo 9 del 1 al 19 es todo un protocolo para entrar en la presencia de Dios. Pero ahora entramos al verso 20. Allí entran los propósitos. ¿Cuántos están en Daniel 9:20? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Muy bien, Daniel, yo he venido para traerte, ¿verdad?, toda esta información. ¿De qué se trata? Tú has orado por tu pueblo, Daniel. Tú has pedido por tu pueblo. Ahora, yo fui enviado de la presencia de Dios para traerte información y te voy a decir lo que va a pasar con tu pueblo de aquí en adelante hasta el final de los días. Eso está tremendo. ¿Sí? Van a pasar muchas cosas con tu pueblo, pero vamos a tomarle orden. En el verso 24, allí es donde vamos a estudiar los 6 propósitos de Gabriel a Daniel. Verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Daniel, hay 70 semanas determinadas para tu pueblo. En estas 70 semanas va a acontecer una serie de profecías. Estas semanas que Gabriel le habla a Daniel no son semanas de días como las semanas que nosotros conocemos, son semanas proféticas. La semana que nosotros conocemos, son semanas de 7 días, ¿de acuerdo? Estas son las semanas que nosotros conocemos, ¿sí? Pero estas semanas, que Gabriel está diciendo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Son semanas proféticas. Cada semana profética equivale a 7 años. Y lo voy a llevar a la Biblia para decirle dónde está eso. Pero por lo pronto, ¿verdad? Grábese esto.
una semana profética es igual a 7 años de los nuestros. Una semana profética equivale a 7 años de los nuestros. ¿Me explico hasta ahí? Muy bien, muy bien. Ok, correcto. Entonces, como ya entendimos esto, ¿sí? Reitero, lo voy a llevar a la escritura para mostrarle dónde está esto. No puedo llevarlo en este momento, ¿ve? Porque tengo que agarrarle orden a todo esto para poder entender esto que estamos estudiando. Ahora, si son 70 semanas que están determinadas para tu pueblo, Daniel, y si cada semana equivale a 7 años, entonces vamos a multiplicar 70 por 7, ¿de acuerdo? Que nos darían ¿cuántos años? 490 años. Ahora sí, vamos a mirar cómo es que 70 semanas proféticas, 7 por 7, 49, nos darían igual a 490 años. Regresamos a Daniel capítulo 9 y voy a hacerlo lo más entendible posible. Daniel 9:24. Si leo de esta manera, me voy a explicar mejor. 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Está bien si lo dije así? Está bien. ¿Por qué? Porque ya estoy sacando la relación a años. Entonces, Daniel, hay 490 años determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En otras palabras, en 490 años, sí, yo voy a desarrollar una serie de profecías con ustedes, porque ustedes son el pueblo judío, sí, y vamos a ver cuándo principian esos 490 años y cuándo terminan. Pero vamos a ir por orden. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Propósito número 1, sí, tiene que terminar la prevaricación con tu pueblo, Daniel, con el pueblo de Israel. Nomás voy a poner la palabra prevaricación. Prevaricar. ¿Cuál es el otro propósito que Gabriel está diciendo sí a Daniel? Poner fin al pecado. Poner fin al pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Cuál es el propósito número 3? Mande. Expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. ¿Cuál es el propósito número 4 de Gabriel a Daniel? Propósito número 4, traer la justicia perdurable. Voy a poner aquí traer la justicia. Propósito número 5,
sellar la visión. Sellar la visión, la visión y la profecía, ¿de acuerdo? Propósito número 6. Ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. En otras palabras, Daniel, hay 6 propósitos que tienen que pasar con tu pueblo. Esos 6 propósitos van a estar incluidos dentro de estas 70 semanas o de estos 490 años, ¿sí? Y dice el propósito 6, ungir al santo de los santos. Hasta allí. Muy bien. Vamos a estudiar el punto número 1. Terminar la prevaricación de el pueblo de Israel. Cuando estamos hablando de, ¿verdad?, terminar la prevaricación del pueblo de Israel, tenemos que entender que Israel transgredió los mandamientos de Dios. Mire, si usted es un lector de la Biblia, a usted le gusta la historia, ¿verdad? Y usted lee la Biblia y revisa la historia del pueblo judío, ¿ve? Ellos tienen etapas muy difíciles en su caminar y hay etapas muy gloriosas en su caminar. Pero cuando ellos se apartaban de Dios, ¿ve?, entonces Dios los dejaba y venía el castigo sobre ellos. Desde el año 606 antes de Cristo hasta el año 0, cuando nace el Señor Jesús, ¿ve?, usted va a encontrar a un pueblo de Dios disperso. Ellos difícilmente podían ser una nación. Siempre los estaban subyugando. Los subyugó Babilonia, después los medos y persas, después los griegos, después Roma. Cuando nos estamos acercando al año 0, los griegos ya están saliendo del escenario, pero Roma ya está allí. Y usted lee las escrituras, ¿ve? En el año 0 Roma está subyugando al pueblo judío. Nace Jesús y Herodes manda un edicto. Porque se vio burlado. Porque él quería saber dónde estaba Jesús. Porque cuando llegaron los sabios de Oriente, vinieron y dijeron: hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Herodes mandó traer a los hombres encargados de la ley de Dios y le dijo: a ver, estos hombres vienen diciendo que ha nacido un rey, a ver, ustedes analicen y revisan las escrituras. Y dicen: es cierto, hay una profecía que en Belén nacería el Mesías. Entonces dice Herodes a los sabios, les dice: vayan y búsquenlo y adórenlo, y luego vienen y me dicen para yo también ir a adorarle. Pero usted sabe lo que él tenía en su malvado corazón. Quería matar a Jesús. En otras palabras, Herodes había dicho: rey, nomás yo. Entonces, los sabios se fueron, encontraron a Jesús. Jesús ya tenía, ¿verdad?, casi 2 años de edad. Y Dios les habla a ellos en sueños y les dice: no regresen a Herodes, váyanse por otro camino. Porque Herodes procura la muerte del niño. Y ellos se fueron por otro camino. Cuando Herodes se vio burlado, sí, hizo un edicto, mandó matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo. ¿Por qué? Porque dijo: allí está.
Este hombre que ellos dicen que es el rey. Solamente, amén, como lo hemos dicho, para cuando el diablo viene, Dios ya va de regreso. Jesús ya no estaba allí. Dios le habló a José en sueños y le dijo: prepara al niño, a su madre, y váyanse a Egipto. Y exactamente cuando viene la mortandad de todos aquellos niños, Jesús no estaba allí. Se cumplió la profecía que decía Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Murieron muchos niños. ¿A qué estoy haciendo alusión? Que Roma tenía el control sobre los judíos. Y es el año 2 ya de la era cristiana, y de ahí en adelante Roma tenía el control. Ahora, desde el año 606 antes de Cristo, año 600, año 500, año 400, 300, 200, 100, año 0, ¿ve? Primer siglo, Israel no tiene una nación. ¿Ha oído usted esa frase que dicen andas como judío errante? De ahí la sacaron, porque Israel no tenía una nación. Estaban allí en su tierra, pero estaban subyugados. El gobierno era romano. Ellos no tienen una nación. Viene el año 70 ya de la era cristiana y el asunto empeora. Llega el general romano Tito Vespasiano, sí. Su ejército ataca, acaban con el templo, acaban con todo lo que había allí, sí. Y entonces el pueblo judío queda disperso, sin una nación, por todo el mundo. Le hablaba yo a usted la semana pasada del historiador Flavio Josefo, que él vive en el primer siglo y él narra las atrocidades que se cometieron ahí en Jerusalén. ¿Ve? Ahora, años 70 en adelante, sí, ellos no tienen una nación, no tienen un gobierno. Siempre ellos, ¿verdad? De allí en adelante, los judíos fueron regados por todo el mundo. Usted encontraba judíos aquí en México, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en todo el mundo había judíos. Tremendo esto, hermano. Tremendo. Gente muy inteligente. Dios bendiga al pueblo de Israel. Shalom, Jerusalén. Dios les dio mucha inteligencia a esa gente. De los científicos que se han levantado, entre ellos están los judíos. Dios les bendiga. Ahora, ellos, ¿verdad?, están errantes por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron transgresión en contra de la palabra de Dios. O sea, se apartaron de los mandamientos de Dios. Y esto a nosotros nos debe traer una lección esta mañana. Todo el que se aparta de los mandamientos de Dios va a pagar. Va a pagar la factura de su desobediencia. No malinterpretemos las escrituras, porque a veces nosotros decimos, es que Dios es amor, Dios no castiga. No, usted no ha leído la Biblia. Dios castiga y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros los padres corregimos, hermano, nosotros los padres corregimos a los hijos. Y no nos gusta hacerlo, nos duele, ¿verdad? Hay matrimonios donde el cónyuge, la esposa le dice al esposo, ándale, arréglalo. Y el esposo, no, pues arréglalo tú, mujer, porque a ambos nos duele. Pero se tiene que corregir. Entonces Dios corrige a sus hijos. Entonces el pueblo de Israel se apartó de Dios, prevaricaron en contra de Dios, entraron en desobediencia, sí, y fueron rechazados por su desobediencia. ¿Ve? Ahora, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, en el capítulo 11, Pablo está explicando esto.
Y le dice Pablo a los gentiles, a nosotros los gentiles, dice, ustedes los gentiles, dice, ustedes fueron injertados en el buen olivo, siendo ustedes de olivo silvestre. Fueron injertados, siendo ustedes olivo silvestre, los gentiles fueron injertados en el buen olivo, ¿sí? Para que pudieran vivir. Así de que, por favor, gentiles, ¿verdad? No se levanten tanto el cuello, diríamos aquí, ¿verdad? Tranquilos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ni parte ni suerte en la salvación. La salvación era para el pueblo judío. Pero cuando Jesús vino a ellos, les dijo, pero tengo otras ovejas, dijo, que no son de este redil, y también voy por ellas. Y se estaba refiriendo a nosotros. Alabanzas al Cordero, amén. Nosotros para el pueblo gentil no éramos más que unos silvestres. Sin conocimiento de Dios, hermanos. Sin conocimiento de Dios estábamos los gentiles. Cada quien hacía lo que le parecía bien hacer. Para nosotros, hermanos, para ellos, sí, casi estábamos comparados con animales irracionales. Porque cuando el ser humano no tiene a Jesús en su corazón, el ser humano todo lo que le viene a la mente hace porque piensa que es él pensando y no se da cuenta que muchos de los pensamientos que tiene en su cabeza son pensamientos del diablo, que el Señor Jesús los reprenda. Porque el diablo tiene acceso a nuestra mente. Por eso una persona que vive sin Cristo y sin esperanza, ¿sí? Donde quiera se anda metiendo en problemas. No sale de un hoyo cuando sale, ya cayó en el otro, porque haga de cuenta que está caminando a ciegas, no ve por dónde va. Aunque él diga, no hermano, sí veo y verá que voy a meterme en un negocio que voy a agarrar mucho dinero y fácil y rápido. ¿De qué estás hablando? Ese negocio fácil, rápido te va a meter a la cárcel o te va a meter a la sepultura. Porque el ser humano piensa que es él. Así nos tenían a nosotros, los gentiles, como irracionales. Por eso es que cuando aquella mujer habla con Jesús y le dice, Señor, tenga misericordia de mí, mi hija está enferma, Señor. Era una mujer sirofenicia, era gentil. Y ahí va Jesús caminando y sus discípulos y la mujer, Hijo de David, tenga misericordia, Señor, ayúdeme, mi hija se me está muriendo. Y los discípulos le dicen a Jesús, despáchala, dice, nomás viene dando gritos esta mujer detrás de nosotros. Y observe lo que Jesús hace. Jesús voltea y le dice a la mujer, mujer, no es lícito quitar el pan de la mesa de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo? Que era una perrilla. Eso le estaba diciendo. Porque eso éramos. Irracionales. Una persona sin el Espíritu de Dios en su vida es un irracional. No piensa. Imagínense Jesús diciéndole perra a esa mujer. Yo creo que si nos dijeran a nosotros esa expresión, jamás volvemos a la iglesia. Con lo sentido que somos, ¿verdad? Lo delicado que somos. No vayas allá al tabernáculo de Dios, el pastor nos dijo perros. Pero no les estoy diciendo perros, además estoy hablando de lo que es el tema. ¿Sí? Pero el Señor le dice, no es lícito, mujer, quitar el pan de la mesa. Le está diciendo, yo vine al pueblo judío, mujer. Pero aquella mujer, dijo el profeta, nos representó a nosotros los gentiles. En vez de desanimarse, su fe creció. Le dijo, Señor, sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Aleluya. Y Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, mujer. Tremendo. Amén.
usted tiene que hacer un pequeño sacrificio para servir a Dios. Porque usted y yo fuimos representados en esa mujer gentil. Entonces, nosotros no éramos más que eso para el pueblo judío, irracionales. Pero el Señor viene al pueblo judío, ¿sí? Y ellos cometen transgresión. Israel rechaza al Mesías. Y Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo lo explica, y allí estamos entrando al primer punto, que es prevaricación. Sígame a Romanos capítulo 11. Me dice amén si lo encontró. Dice el apóstol Pablo: digo pues, a manera de pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando habla de ese remanente, está hablando de un remanente judío. Dice el verso 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Verso 7, pongámosle atención al verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo. ¿Qué les dio? Ojos para que no vean y oídos para que no escuchen. Verso 9, David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué? Pablo está aclarando. Dice: señores gentiles, lo que les pasó al pueblo judío, Dios lo permitió. Que entraran en desobediencia, que prevaricaran en contra de Él. Dios lo permitió. Por eso es que vino el Mesías y lo veían y no lo podían reconocer. Dicen por ahí que el que no sabe es como el que no ve. Miren, nosotros usamos estos aparatitos, ¿verdad? Luego ahí andamos batallando porque cuando recién salieron decía uno, pues si la pantalla está oscura, este aparato no sirve. Pero ya nomás le preguntamos a los nietos de ahí y nos dijo: no, abuelito, es que písale aquí, mira. Ájale, de veras. Oye, pero si no tiene teclas esto, hijo. No, pues es que hazle para un lado. Ándale, aquí están las teclas. Oye, ¿y cómo le hago para enviarle un mensaje? No, pues mira, vete por acá al WhatsApp y le haces así, ándale, y todo está aquí. Pero el que no sabe es como el que no ve. Así estaba Israel. Israel, por más que veía al Mesías, no lo reconocía. ¿Por qué? Porque sus ojos de ellos fueron cegados. Sus oídos de ellos fueron endurecidos. Y en Mateo capítulo 13 y verso 13, y ahorita regresamos a Romanos, en Mateo 13:13, el Señor Jesús, cuando le preguntan sus discípulos,
le dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y luego el Señor Jesús dice, les hablo por parábolas para que no me entiendan. Porque no vaya a ser que me entiendan y los tenga que salvar. Santo Dios. Tremendo está eso. A ver, vaya, síganme a Mateo 13. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, entraron en prevaricación, en desobediencia, ¿sí? Que Dios los cegó. Por eso es que en ocasiones nosotros cuando predicamos algo y hay alguien que dice, no entiendo. Te pídale a Dios que Dios le dé entendimiento. Señor, ábrame el entendimiento para entender su palabra. ¿Por qué? Porque si no, es como si no viera. El pueblo de Israel así estaba. Por más que veían allá al Mesías, sí, no lo entendían. Regresamos a Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo está explicando esto. Dice Romanos capítulo 11 y al verso 13. Perdón, verso 11. Romanos 11:11. Dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por su desobediencia, vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. A provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, ellos transgredieron, fallaron en reconocer al Mesías, lo rechazaron, y eso trajo riqueza al mundo. ¿Por qué? Porque entonces Jesús se vino a todos los gentiles. ¿Para qué? Para abrirnos la puerta para salvación. Porque la puerta estaba cerrada para nosotros. Por eso usted y yo debemos de darnos por bien servidos, en que Dios nos llame, que Dios nos hable al corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque esto no es de todo el mundo. Esto no es de todo el mundo. Cuando Dios le habla a usted, sí, usted dése por bien servido. Y luego dice el apóstol en Romanos 11:12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, Israel va a ser restaurado, dice Pablo. Y luego verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si el que ellos fueran cegados trajo bendición a los gentiles, imagínense, dice el apóstol Pablo, sí, el que ellos hayan rechazado trajo, ¿verdad?, bendición a nosotros los gentiles. Ahora imagínense, ¿verdad?, cuando ellos sean restaurados, es como vida de entre los muertos. Verso 16, si las primicias son santas,
también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, lo que decíamos hace un momento, has sido injertado en lugar de ellas. O sea, Israel, ellos fueron desgajados de la oliva natural, y nosotros fuimos injertados siendo oliva silvestre. Ahora, ¿de dónde estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo de la raíz de Cristo, de allí está nuestra vida. Es lo que está explicando Pablo, ¿sí? Luego dice, verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ese concepto erróneo que se formó por décadas y por siglos de odiar al pueblo judío, es un concepto erróneo. ¿Por qué cree que Hitler mandó 6 millones de judíos en el Holocausto? Una cosa horrible. Por el odio que le tenían al pueblo sionista, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque fueron mal instruidos. No, pero es que dicen, es que los judíos crucificaron a Jesús, lo rechazaron. Y digo yo, ¿y de qué se admiran los gentiles? Pues si están haciendo lo mismo. Pero les inculcaron odio hacia el pueblo judío. No, es que ellos rechazaron al Hijo de Dios, ¿verdad? Son malos. No, lo que no han entendido es que ya estaba escrito que ellos iban a ser cegados. ¿Para qué? Para que nosotros entráramos. Y cuando nosotros terminemos de entrar, que se termine la plenitud con los gentiles, entonces Dios cierra la puerta para nosotros y la abre para el pueblo judío y entran ellos. Ese es el plan de Dios. Romanos capítulo 11 y verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ellos fueron cegados, fueron endurecidos. ¿Ve? ¿Para qué? Para que nosotros, los gentiles, entráramos. En San Juan capítulo 10 y verso 16, el Señor Jesús habló y dijo, tengo otras ovejas. Sígame a San Juan capítulo 10, por favor. San Juan capítulo 10 y verso 16. ¿Cuántos lo tienen? Dicen amén, por favor. Dice San Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un solo rebaño, pueblo judío y pueblo gentil, con un solo pastor, Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el ángel a Gabriel? Mira a Daniel, Gabriel a Daniel, mira a Daniel.
tiene que venir el tiempo en que la prevaricación que Israel cometió termine. O sea, va a llegar el momento, ¿ve?, que ellos van a reconocer que el que crucificaron hace 2000 años era su Mesías. Lo van a reconocer. Ahorita no lo reconocen. La mayoría del pueblo judío, y principalmente hablando del judío ortodoxo, ellos tienen un concepto erróneo de Jesús. Desde que Jesús fue crucificado, ¿ve?, cuando Jesús se levantó entre los muertos, los soldados que estaban ahí cuidando la guardia romana, cuando aquel ángel llegó, quedaron como muertos los soldados. Ya cuando reaccionaron, la tumba estaba vacía. ¿Qué pasó? Y fueron ante los sacerdotes. Ustedes eso lo leen en la Biblia. Fueron ante los sacerdotes y dijeron: ya no está. Dijo el sacerdote: ¿cómo que no está? No. Es que de repente vino un ángel y cuando se acercó nosotros caímos como fulminados. Ya no supimos nada. Y cuando reaccionamos ya no estaba el cuerpo, ya se lo habían llevado. Y observe usted, la historia, lo registra la historia, la Biblia, ¿sí? Los sacerdotes le dijeron a aquellos guardias: ¿saben qué? Ustedes digan que ustedes se quedaron dormidos y tengan dinero. Y cuando llegue esto ante Herodes, ante Pilato, nosotros nos arreglamos con ellos para que ustedes no los vayan a matar. Y la Biblia dice que se corrió un dicho, ¿ve?, que Jesús, su cuerpo se lo habían robado los discípulos y que se lo estaban comiendo en pedazos, que eran caníbales. Ese es el concepto que guarda el judío ortodoxo de Jesús, que Jesús fue un impostor, que Jesús los engañó. ¿Por qué? Porque ellos fueron cegados. En su mayoría fueron cegados. Uno que otro de ellos como que reaccionaba, pero no podían aceptar. ¿Por qué? Porque si ellos aceptaban a Jesús, entre ellos Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Y cuando usted lee San Juan capítulo 3, Nicodemo fue y le dijo a Jesús: sabemos que vienes de Dios. No le dijo yo sé, no dijo sabemos. Y Nicodemo era uno de los principales. Había él y otros que sabían que venía de Dios, pero no lo podían aceptar. ¿Por qué? Porque aceptarlo era contrario a su sistema religioso que tenían. Que ese es el problema hasta nuestros días. ¿Ve? El sistema religioso es el que toma el alma de las personas y la controla. El sistema religioso. ¿Ve? Y por eso usted se da cuenta que hoy en día, sí, hay muchas religiones en el mundo, sí, que se llaman cristianas, pero no creen a la Biblia, creen a su iglesia. Creen a su iglesia, no a la Biblia. ¿Por qué? Porque es el sistema que tomó control de su alma. Usted le dice: pero es que la Biblia prohíbe la adoración a ídolos, porque eso está en los mandamientos. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Usted le dice: pero es que la Biblia dice no puedes adorar ídolos. Y él le dice: no, pero es que nuestra iglesia dice diferente. Y nosotros le creemos a nuestra iglesia. Y ese espíritu de la iglesia popular se vino dentro de las iglesias evangélicas. En muchas iglesias evangélicas, sí, creen lo que su sistema les predica. No creen lo que la Biblia dice. ¿Usted ha escuchado el sueño de las almas? ¿Han oído acerca del sueño de las almas? Que cuando una persona se muere, entra en un sueño y ya no sabe nada de nada. Y esto es una doctrina que predica ciertos hermanos. Son preciosos hermanos hasta eso. Pero ellos tienen esa doctrina, ¿sí? Que la persona muere y entra en el sueño y ya no sabe nada de nada. Pues no, ya no sabe nada de nada respecto a esta tierra. Ya no sabe nada de nada respecto a esta tierra.
ya no sabe si lo jubilaron, si le llegó el cheque, si no le llegó, si subió, si se devaluó la moneda. Ya no sabe nada de esta tierra, pero su alma despierta en la eternidad. Y si no, váyase a ver las escrituras. El rico estaba allá, en la profundidad, y no es una parábola. Estaba el rico en la profundidad allá y estaba clamando: Padre Abraham, manden a alguien a predicarle a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Es cierto, Padre, yo no quería que Lázaro estuviera ahí a la puerta de mi mansión, de mi residencia, porque estaba mugroso y llagado, enfermo. Pero Padre, ahora dile que moje la punta de su dedo y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar. No era el cuerpo del rico, era su alma. El cuerpo del rico ya se había hecho gusanos, pero era su alma. Porque eso nos debe poner a pensar a nosotros. Nuestro cuerpo se puede ir a la sepultura y se va a convertir en gusanos, pero nuestra alma se va a ir a la presencia de Dios o se va a ir más abajo. ¿Va a ganar para arriba o va a ganar para abajo? Y no sabemos en qué momento, santo. Escuchaba yo el testimonio de una hermana muy cerca de la familia. Ella estaba muriendo, le dio un infarto. Cuando ya estaba ella allí en la cama, ya su corazón ya no podía más. Alrededor de mi cama empezaron a llegar figuras grotescas, demonios, ya alrededor de mi cama. Yo ya me estaba yendo, mi corazón ya no quería trabajar. Y cuando yo miré eso, yo dije: Jesús, ayúdeme, tenga misericordia. Si usted me deja vivir, yo me entrego a usted, pero Señor, no permita que me vaya así. Y volvió a vivir y quedó enferma, convaleciente. Y me habló a los pocos días, me dijo: Jacobo, venga y bautíceme. Y fui y la bauticé todavía convaleciente, hermano. La bauticé en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de los pecados. ¿A qué me refiero? A que ya estaban los demonios listos ahí para agarrar su alma y llevarla al abismo. Entonces, la doctrina que le estoy platicando del sueño del alma, no dicen es que muriéndose la persona y se acabó todo. No, se acabó todo respecto a este mundo, pero su alma viaja a la eternidad, para arriba o para abajo. Y en Apocalipsis capítulo 6 usted va a leer que las almas debajo del altar están clamando. Eso es Apocalipsis capítulo 6. Hay almas que están ahí bajo el altar: Señor, ¿hasta cuándo juzgas nuestra causa de todos aquellos que nos hirieron en la tierra? El alma sigue viva. Pero regreso al tema. Esa asociación lleva a sus ministros al seminario, al instituto, y les enseña esa doctrina, y ellos se quedan con esa doctrina y se mueren con esa doctrina y la defienden a capa y espada. Y usted le dice: pero señores, entiendan, lo que queda inactivo es el cuerpo, pero el alma está despierta. Pero no los va a sacar de allí porque ellos creen a su iglesia. No creen a la Biblia, creen a su iglesia. ¿Por qué? Porque ese espíritu de la iglesia popular se vino dentro de las iglesias evangélicas. Y los sistemas denominacionales del hombre gobiernan el alma de las personas. Usted platica con los señores, los testigos del señor Russell, y cuando ellos le hablan a usted del nombre de Jehová, y usted conoce, porque yo conozco las escrituras y yo los he llevado, digo: ese nombre no existe. Es un nombre inventado por el ser humano y debemos de respetarlo. Guardamos respeto, pero estamos conscientes que ese nombre no existe. Es un nombre compuesto, porque cuando hicieron la transcripción, la traducción de las escrituras de, ¿verdad?, el hebreo, hicieron las traducciones, se encontraron,
ve que en el idioma hebreo solamente había consonantes para el alfabeto hebreo, que no había vocales. Entonces, el nombre que ellos mencionaban es lo que se nombra el tetragrama sagrado, JHWH, que usted y yo no podemos mencionar cuatro consonantes. ¿Cómo las une? No las puede unir. ¿Cómo vamos a mencionar JHWH? Entonces, cuando los traductores se encontraron, dijeron, ¿y esto cómo se traduce? Dijeron, bueno, hay una expresión que también se usa que es Adonai o Adonai. Dijeron, ¿por qué no sacamos vocales de allí, de la palabra Adonai, y las intercalamos aquí? Y apareció Jehová. Adonai, mi Señor. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento tenían tanto respeto por el nombre de Dios que no lo pronunciaban. Mejor pronunciaban la palabra Adonai o Adonai, mi Señor, para no pronunciar con labios inmundos el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? La pronunciación se fue perdiendo de generación en generación. Me explico de esta manera. Si yo tengo un nieto y me dice mi nieto, abuelo, ¿y cómo se pronuncia el nombre de Dios? Digo, no, mi hijo, ese nombre es sagrado. No se puede pronunciar con labios inmundos, pero usted pronuncia Adonai, mi Señor. Y ya mi tercera generación ya no conoció la pronunciación, menos la cuarta, menos la quinta. Entonces, cuando vienen los traductores, hacen la traducción y se encuentran con eso y dicen, ¿qué hacemos? No hay traducción para el tetragrama. Vamos a intercalar las vocales de Adonai, las intercalaron, ahí apareció el nombre de Jehová. Usted le menciona eso a los creyentes del señor Russell, ellos no se lo van a aceptar. Y usted los puede llevar a las mismas revistas que ellos hacen, porque yo las tengo y yo se los he mostrado. Ustedes mismos reconocen que ese nombre no existe. ¿De dónde se nombran ustedes testigos de Jehová? Ustedes mismos lo reconocen en sus libros. Yo tengo sus libros. Y ustedes saben que ese nombre no existe. ¿Cuál nombre es el que existe? El nombre que existe es el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre está sobre todo nombre. Respetamos el nombre de Jehová, sí, Señor, pero sabemos que ese no es el nombre original de Dios. El nombre que se fue dado a conocer para nosotros los humanos como el nombre de Dios es Jesús. Pero ¿a dónde voy? Regreso a lo que decía hace un momento, ¿sí? Cuando el sistema se impone sobre la gente y la gente cree a su sistema y no puede creer en la Biblia. Eso le pasó al pueblo judío. Fue Nicodemo y le dijo, sabemos que vienes de Dios, pero no te podemos recibir. ¿Por qué? Porque estaban en prevaricación, en transgresión. Pero dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, eso va a terminar. A Daniel se le dijo, la prevaricación va a terminar, Daniel, algún día para el pueblo judío. Pero también tiene que tener término el siguiente paso, que es poner fin al pecado. Y allí voy a ir terminando con este paso. Paso número 2, le dijo el ángel a Daniel, sí, también tiene que terminar el pecado de Israel. ¿Qué es pecado? Es incredulidad. ¿Dónde pecó Israel? Israel pecó, sí, cuando ellos mismos sentenciaron a su Mesías. Cuando Pilato les dijo, ¿qué quieren que haga con él? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dijo Pilato, pero aquí tengo a Barrabás. No, a Barrabás suéltalo, suéltalo. Pero ¿qué hago con Jesús? Crucifícale. ¿Y no sabe qué dijo el pueblo judío? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nunca deberían de haber hecho eso. Nunca. Porque se enjuiciaron. Y usted vea, desde los tiempos de Jesús, hermanos, el pueblo judío sufriendo.
sufriendo aquí, sufriendo allá, siendo menospreciados aquí, siendo menospreciados allá, ¿sí? Hasta el siglo pasado, en la década de los 40, ¿sí? Cuando Hitler los hace pagar la última factura de su desobediencia. 6 millones de judíos murieron, una cosa horrible. ¿Por qué? Porque ellos pecaron cuando dijeron esto en Mateo 27:20. Mateo 27, por favor. Vengan los músicos, voy terminando. No con el tema, solamente con estos 2 puntos. Mateo 27. Y vamos a leer el verso 21. Mateo 27. ¿Estamos allí? Dice así. Mateo 27, 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Santo Dios. Pero le dijo el ángel Gabriel a Daniel: Daniel, va a llegar el tiempo dentro de ese periodo que Dios va a lidiar con los judíos, que va a poner fin al pecado. ¿Y sabe qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? Dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque fueron cegados. Fueron cegados para que usted y yo entráramos. Y lo imagínese usted y yo haciéndonos del rogar todavía. Hoy se habla mucho de donaciones. Se donan órganos, ¿verdad? Riñones, corazones. ¿Eh? Pero imagínense que alguien reciba un donativo de órgano de alguien más para poder seguir viviendo. Imagínense que usted recibe un riñón de los míos para que usted pueda seguir viviendo. Cuando me muera le regalo los 2. Pero imagínense que usted reciba, ¿verdad?, los riñones de alguien para usted seguir viviendo. Vamos, que reciba los míos. Y usted ya nunca vuelve a la iglesia. Y luego aquí los hermanos de la iglesia van y lo visitan: hermano, vaya a la iglesia. No, dices que ahí son puros hipócritas. ¿Usted qué va a pensar esa persona? Dice: qué mal agradecido. Está viviendo porque le dieron los riñones. El pastor se murió y le dio los riñones. Está viviendo por eso y ni siquiera a la iglesia quiere ir. Qué mal agradecido. ¿Sabe qué? Dios le quitó el pan de la mesa a sus hijos y nos lo dio a nosotros, para que usted y yo tengamos salvación. Y el pueblo judío sufriendo a más no poder. Pero va a llegar el momento que el segundo propósito va a terminar. El pecado va a terminar para el pueblo judío. Su tradición, ¿sí?, su pecado de incredulidad van a terminar. Y entonces ellos van a reconocer, porque así está profetizado, van a reconocer que al que hace 2000 años llevaron a la cruz del Calvario era su Mesías. Usted y yo no debemos de ver esa profecía, porque eso ya va a ser cuando la iglesia, la novia, ya se ha ido de esta tierra. Ellos van a reconocer. Dice el profeta Zacarías, y le preguntarán: ¿dónde recibiste estas heridas? Va a decir: en casa
de mis amigos. Y dice que van a llorar y van a decir, pero ¿cómo es posible? Crucificamos a nuestro Mesías. Sí, porque Dios lo cegó para que entráramos usted y yo. Shalom, Israel, Dios bendiga, pueblo judío. Pero dijo el ángel Gabriel a Daniel, dijo, pero eso va a terminar. Dios les va a perdonar y van a entrar, van a regresar. Hay tanto material en las escrituras tan hermoso respecto al pueblo de Israel y respecto a nosotros, el pueblo gentil. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar preparándonos para implorar la bendición de Dios. Mire, todavía hasta esta bendición, hermano, que Dios le dio al pueblo de Israel, todavía nosotros hacemos uso de ella, a nosotros nos sigue. Esta bendición de Números capítulo 6, Dios se la dio a ellos y ahora nosotros la recibimos nosotros. O sea que hasta la bendición, hermano, de ellos también está con nosotros. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, aquí en la audiencia virtual, y vamos a recibir esta bendición. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai ve ishmereja. Yaer Adonai panaveleja vijuneca. Isa Adonai panaveleja beyachem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, bendigo a sus hijos, sus hijas en el nombre de Jesucristo. Amén.